Como veis, el diseño final, el formulario, está dentro del recuadro blanco. Por lo tanto, el recuadro blanco que estaba en el main, vamos a extender esta sección main y vamos a introducir también como parte del main el formulario, y esta sección vamos a indentarla, es decir, darle un espacio hacia la derecha. Bien, en el formulario tenemos el H2, este no queremos que se modifique, y tenemos el formulario, lo que es la etiqueta form. Aquí vamos a incluir la clase formulario, y dentro de cada uno de estos campos, aquí vamos a introducir una clase llamada campos. Vamos a seleccionarlo y con Control D o Command D, dependiendo de si estamos en Windows o Mac, vamos a seleccionar estos tres y con la flecha vamos a ir aquí y vamos a poner clase campos. ¿Veis cómo se ponen los cuatro? Vamos a guardar cambios. ¿Veis cómo ahora el formulario está dentro del recuadro blanco? Nos ha faltado la etiqueta field set y vamos a cerrarla al final aquí del formulario. Vamos a coger todo esto y vamos a crear aquí la clase formulario con el método de módulos. Vamos a definir también el field set y también formulario y la clase campos. Como hemos añadido el field set, el campo este que es necesario, que no teníamos, vemos cómo se rodea el formulario por un margen por línea, que sería el formato por defecto, pero vamos a borrar ese margen porque no me gusta, ¿no? En este caso no, el diseño no está además así. Le vamos a decirle que el borde no lo ponga, no, con lo cual ya lo hemos quitado. Luego en el formulario dentro vamos a poner un background color, que va a ser la variable que hemos creado, gris. Ya lo tenemos aquí. Vamos a utilizar un ancho con una nueva notación en CSS que es min, con unos paréntesis. Cuidado, no pongáis aquí un espacio, si no, no funciona. Y ese mínimo que va a aplicar de ancho será 60 rem, que le voy a dar yo como mínimo. Y si el ancho del 100% del documento es menor que 60 rem, pues que ponga el 100% del documento. Ahora vemos cómo se coloca hacia la izquierda. Si es más pequeño, se colocaría al 100% del documento. Si es más grande, se coloca hacia la izquierda. Y para centrarlo, como este formulario, su padre es una sección y no está con ninguna clase que sea un display flex, vamos a utilizar margin. Margin de forma que será 0 de márgenes para arriba y para abajo, y luego para la izquierda y para la derecha le vamos a poner auto, que sea el que automáticamente sitúe el formulario. Control S, ahora vemos cómo se centra.
se centraría ahí en el formulario y, bueno, si es más pequeño ocuparía el 100% y si no, se centraría. Si tuviéramos un padre aquí en el formulario, por ejemplo, section, que tuviéramos aquí una clase y esa clase fuera un display flex, ya podríamos centrar el formulario con el display flex. En este caso, como no lo tenemos, utilizamos margin, ponemos auto que centra de forma automática hacia la izquierda y la derecha. A continuación vamos a introducir un padding de 2 rem, por ejemplo, y un border radius para redondear las esquinas, por ejemplo, de un rem. Vamos a guardar y vamos a ver cómo va quedando cada vez con un aspecto parecido al diseño final. Aquí hemos separado y hemos redondeado el recuadro del formulario. En el diseño final vemos cómo Legend tiene un formato totalmente distinto al que tenemos nosotros. Vamos a centrarlo y vamos a utilizar un tamaño de letra superior con las letras mayúsculas y el color naranja. Por tanto, vamos a introducir punto formulario, la clase formulario y legend, y aquí vamos a empezar por la alineación de text align y le vamos a decir centrado, formulario, aquí me he equivocado, control S, ahora sí. Está bien que vayáis escribiendo, guardando y comprobando, por si acaso hay un error de sintaxis, que a veces los cometemos sin darnos cuenta casi. Un font size, vamos a darle 1.8 rem para darle un mayor tamaño. Bien. Context transform, vamos a transformarlo en uppercase, es decir, mayúsculas. Vamos a darle también un ancho, font, puesto que es de fuente, y weight, está aquí. Podríamos poner bold o 700, que es lo mismo, bold. Como vemos, está muy pegado al campo, al primer campo, y aquí está más separado, por lo tanto le vamos a dar un margin bottom en este caso de 2 rem, por ejemplo, y el color le vamos a poner el primario, variable primario, que es el naranja, y ya se va pareciendo bastante al diseño. Ahora tendríamos que configurar el diseño CSS de cada uno de los campos. Para darle estilo a los campos, aparte de esta clase campos, de cada uno de ellos, vamos a incluir este div que tiene todos los campos y le vamos a crear la clase contenedor campos. Vamos a darle estilo al contenedor de los campos y a los campos. Por lo tanto, vamos a crear la clase contenedor campos y luego la clase campos. Luego también vamos a configurar campos label para la etiqueta, y el campo, como vemos en la página final, cuando es pequeño el ancho, vamos a empezar por ahí, luego le aplicaremos una etiqueta media,
vemos que hay una separación entre uno y otro en la parte inferior. Por lo tanto, en campos vamos a definir un margin bottom que le vamos a dar, por ejemplo, un ren, con lo cual nuestro diseño va a cambiar y va a tener aquí un espacio. Luego vamos a introducir dentro de la etiqueta un color que, como hemos visto, es blanco. Por lo tanto, vamos a utilizar la variable que hemos creado blanco. Vamos a hacer que el ancho también sea bold. Font away to bold. En la etiqueta también vamos a darle un margin bottom de la mitad, 0.5. Ren, la mitad que le hemos dado aquí al campo. Y en principio vamos a decirle que el display sea de tipo block. Esto va a hacer que se sitúe los campos debajo del label, porque ocupa el espacio del ancho. Si quisiera configurar cada uno de los inputs, podría introducir la clase campos y inputs y, por ejemplo, introducir un background color azul. Si guardo, vemos cómo se están configurando estos tres inputs. Este no, ¿por qué? Pues porque no es un input, es un text area, con lo cual no se selecciona. Si quisiera solo configurar el input primero, con el color de fondo, como ese input es de tipo text, podríamos usar una notación en CSS que es unos corchetes dentro, poner type igual a text. En este caso, si guardo, vemos cómo solo se aplica al campo tipo text, porque este es tipo tel y este es tipo email. Si quisiéramos seleccionar dos, el tipo text y el tipo email, podríamos poner una coma y luego punto campos input y luego entre corchete type igual a tel. Cerramos el corchete y en este caso, si guardamos cambio, vemos que se aplica a estos dos. Si quisiéramos aplicárselo a todos, incluso el text area, podríamos utilizar una clase que vamos a aplicar a todos esos campos, a este input, a este input, a este de aquí, y vamos a nombrar la clase que le vamos a llamar input-text, y al text area también class input-text. Guardamos y aquí lo que hacemos es crear esa clase input-text y en este caso se aplicaría a todos los campos. Vemos que para un dispositivo pequeño el input o los inputs no ocupan todo el ancho de la pantalla,
Por tanto, bueno, vamos a quitar el background que no queríamos. Vamos a poner un ancho que va a ser del 100%, con lo cual los campos se van a adaptar al ancho total. Vamos a quitar el borde que se ve el input. Vamos a decir que lo quite, que a veces se ve y se ve bastante feo. Y vamos a poner un padding para que se vean los campos con más altura. Y ese padding lo vamos a configurar a 1.5 rem, por ejemplo. Y lo vamos a redondear con un border radius de 0.5 rem, de forma que ahora ya se va viendo bastante mejor. Vamos a mejorar el formato del input del botón. Para eso tenemos la clase botón, que si en el input, que es botón, le ponemos clase botón y guardamos, vamos a ver que se ve, pero se ve con border aquí abajo y a la derecha, porque la clase botón se la hemos aplicado a un enlace en principio. A este input que le hemos aplicado la clase botón vamos a quitar el border, por tanto vamos a poner border none, vamos a guardar. Ahora vamos a ver cómo ya se quitó ese borde, pero no sale la mano cuando nos ponemos sobre el botón. Para eso vamos a utilizar, como ya hemos visto previamente, la clase botón con el hover, punto hover, que es cuando está sobre él, y vamos a poner que el cursor sea pointer, que es la mano. Control S, ahora sí va a aparecer la mano cuando estemos sobre el botón enviar, este input. Vemos que no ocupa todo el ancho, por lo tanto lo que vamos a hacer es, como el botón está dentro de este div, le vamos a añadir esta clase enviar y el hijo, el botón, lo vamos a definir de forma que ocupe todo el ancho, que en la clase enviar, en el hijo que se llama botón, aquí en el ancho width ocupe el 100%. Esto es para una pantalla pequeña, luego veremos cuando se amplía el ancho. Control S, en este caso ya sí ocupa todo el ancho. Si tomamos el enfoque en lugar de módulo de utilidades, vamos a quitar esta clase y vamos a utilizar, en lugar de esta clase de momento de apoyo, vamos a poner aquí un botón con una clase WSM para un tamaño pequeño del 100%, y esta clase vamos a hacer una clase aquí en Style, en utilidades. Hemos visto que hemos puesto tipografía, aquí el nav-bg, que es una utilidad. Vamos a poner un comentario aquí. Y vamos a poner la utilidad punto, está aquí, donde el ancho 100%. Luego vamos a poner una utilidad flex, que va a ser un display de tipo flex, y otra clase de utilidad que va a ser alinear derecha,
y aquí lo que vamos a hacer es utilizar un justify content flex end. Tenemos que introducir dentro de las utilidades una etiqueta media para un dispositivo de 768 píxeles, para la clase .wsm100 ancho sea auto, así tenemos un ancho pequeño, y vamos a hacer uso de estas utilidades flex y alinear derecha aquí en este div. Y flex para que se alinee a la derecha cuando el tamaño sea superior a 768 y para un tamaño inferior ocupe el 100%. Vamos a continuar haciendo el text area con más altura. Punto campos text area. Vamos a hacer que el age sea, por ejemplo, de 20 rem. Ahora se ve más alto. Y como veis, en el diseño final, el nombre y el teléfono no están colocados cuando el tamaño es superior, como en ese diseño final. Para esto vamos a aplicar un media query a partir de 768 píxeles, es el tamaño de una tablet, y aquí el contenedor de campos vamos a hacer que tenga un display de tipo grid, de forma que a través del atributo grid template columns añadamos dos columnas. Esto se podía hacer con un fr, un fr o directamente 50-50, 50-50%. Si guardamos, vemos como no hay un espacio entre los campos, por tanto vamos a introducir un column gap, por ejemplo, de un rem. Ahí así hay un espacio, pero vamos a ver que el diseño final, aquí este campo y este campo van en la misma fila, estos dos no. Vamos a abrirlo con Mozilla Firefox, se ve mejor el display grid de elementos. Si nos vamos aquí a disposición, aquí podemos mostrar el número de líneas y el número de columnas. Como vemos aquí, hay 1, 2, 3 columnas, 1, 2, 3 líneas. Y podríamos hacer lo siguiente. Podríamos, si queremos que, como en el diseño final, el campo correo ocupe todo el ancho, es decir, las columnas de la 1 a la 3, y el text area lo mismo, como todos estos tips tienen la misma clase, este de aquí, de los inputs, que se llama campos, podemos utilizar una notación que sería la siguiente. Punto campos y con los dos puntos nth, o sea, guión child, que significa hijo, entre paréntesis tenemos que indicar el número de esa clase campos, que es hijo, que sería, este sería el número 1, este input, este número 2,
este es el número 3, por lo tanto el correo sería el número 3 y por último este de aquí que es el text area que está en el div número 4 de la clase campos, entonces el 3 y el 4. Tendríamos que poner un 3 aquí y le indicaríamos que con el atributo gridColumn ocupe la columna de la 1 barra a la 3. Con esto, si guardamos, vemos cómo ahora correo ocupa de la 1 a la 3. Si queremos que también ocurra en el campo 4, podemos poner una coma y punto campos, lo mismo, dos puntos, nth-child y 4 entre paréntesis, de forma que ahora ya se va viendo como en el diseño final. Hemos utilizado Firefox porque es más fácil de ver con el inspector de propiedades. Por último vemos que el pie de página, el footer, está alineado a la izquierda. Podríamos poner el selector footer en style, pero es más conveniente o tiene un mayor grado de especificidad si ponemos una clase, aunque la llamemos igual, footer, y aquí vamos a crear el footer con un comentario y vamos a poner el text align center y tenemos el texto del footer centrado. Utilizando la aplicación Responsibly vemos cómo todos los diseños se van viendo bien en todos los dispositivos y vamos a ver alguna cosita más sobre alguna cosa nueva de CSS3. Vamos a introducir un pequeño efecto de scroll vertical para que al hacer scroll se pare en la navegación principal y luego en el apartado Mis servicios. Para eso en el sector HTML vamos a añadir scroll snap type y en el eje Y le vamos a colocar este valor mandatory y vamos a hacer que se pare en servicio en la clase navegación principal con scroll snap align que va a ser centrada, center y scroll snap stop que le vamos a dar un valor always siempre. Se coloca, veis, arriba en la navegación principal, le doy un poco de scroll y ahí se quedan servicios. Y con una coma también se lo vamos a aplicar a la clase formulario para que nos lleve también a formularios. A mis servicios y luego a contactos.